Amén. Eso es. Vamos, Andreita. Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí delante de tu presencia, Sí, primeramente Señor. agradeciendo este día, Señor, un día más de tu fidelidad, de tu Sí, Señor misericordia, Señor, y Jesús. te damos gracias por eso, porque tú aún así nos sostienes a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos y Sí, dejamos de Señor. hacer. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande para con nosotros. Hoy te exaltamos, te glorificamos, te damos loor, gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias porque aquí estamos, Señor, tu Santo Espíritu nos levanta para venir a escuchar tu palabra, para aprender de ti, para apegarnos, arraigarnos y fortalecernos más en ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles, tan proféticos. Padre, te ruego y te suplico que en este momento use la vida del pastor Luis, Señor, de tu siervo, para que tu palabra fluya como un río a través de él y lave, limpie todo nuestro ser, toda nuestra vida, nos purifique y nos santifique aún más, Señor. Por favor, toma este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Derrama una Jesús. unción fresca sobre Él, Señor, sobre nosotros también. Y Sí, que tu Señor. palabra haga conforme tú la envíes, Señor, Sí, conforme Señor tú la Jesús. envíes. Que no regrese a ti vacía, sino que produzca en todos nosotros, Señor, frutos dignos de verdadero arrepentimiento, Sí, Señor. Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito de la gloria. Y en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, esperamos que entren nuestros hermanos de la cárcel. Todavía no ha entrado ninguno, tal vez todavía no han tomado lista, pero bueno, gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros estamos en el tema de la blasfemia ahora. Blasfemar, hablar mal, referirse, eh, aún es blasfemar para un creyente ya no tener fe. Ese es un blasfemo más, sencillamente porque no permitimos que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Entonces, a la verdad de que hoy en día mucha gente está retrocediendo, lastimosamente, y están apostatando, escuchando espíritus y a doctrinas de demonios. Aberrantemente, supuestamente tres profetas se atrevieron a agarrar y decir que Jesucristo iba a venir este 24 de septiembre y que iba a ser el arrebatamiento, aseverando realmente. Entonces mucha gente retrocede de los caminos del Señor, deja de tener fe, credibilidad, dice, esto es una mentira, Y la mujer al menos agarraba y mencionaba y decía que Jesucristo le había dado una revelación y que ella estaba completamente segura. Obviamente es la fiesta de las trompetas, es muy posible, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, cuando Dios nos dice eso, ahora también nos dice el Señor que no habrá nada sin antes revelar a sus hijos los profetas. Evidentemente, salir a recibirlo, dice el amigo, o sea, salir a recibirlo. Entonces, como que la iglesia va a saber más o menos, va a sentir. Yo tenía mucho temor de que pueda ser el arrebatamiento y al mismo tiempo mucho gozo. No se puede pensar que no. O sea, se toca las trompetas, se toca el shofar, es el Rosh Hashanah. Y el 24, obviamente, presumiblemente podía ser el día del arrebatamiento, porque estamos entrando 5783 años después de Adán, el primer hombre creado en la tierra 5780, pero son 78 años que estamos entrando como Estado de Israel y el Señor nos da 70 80 años como generación. El Señor puede pasarse, puede llegar hasta los 90, solo Dios lo sabe. Como puede, no. Entonces, la iglesia tiene que estar apercibida y tiene que estar preparada. No es fácil en lo que estamos, no es fácil en el tiempo que nosotros vivimos. Dice que los antiguos hubieran anhelado estar en este tiempo y nos toca a nosotros tener esto. Pero bueno, de todos modos, hay muchas personas que se pasan de perversas y se atreven a decir, Dios me ha dicho cuando no dijo nada, porque si Dios hubiese hablado, créanme que se hubiese cumplido lo que Dios habla. Y hay mucha gente que
ahora recibe como que Jesucristo no habla. No, a mí me habló, pero no como para cambiar las cosas, sino como para que realmente, y me habló más de 70 veces el Señor Jesús y audiblemente. Y tuve la dicha de tener encuentros con el Señor maravillosos, pero no me cambió las fechas, no me cambió la dirección de la palabra y con respecto a todo lo que tenía que hablar, el Señor fue maravilloso con mi vida. Y tal vez sabía el Señor que soy tan bruto que necesitaba yo haber tenido un encuentro fraternal así de amor con Dios y estar así. Y la verdad, tan agradecido como lo estoy, que yo siendo nadie, el Señor se haya manifestado para mostrarnos precisamente que somos nada, que somos nadie, que no merecemos nada y que todo lo hace por gracia. Sencillamente, al igual que usted, mi vida, todos tenemos que guardarnos, todos tenemos que protegernos, todos tenemos que estar bajo el cuidado de Dios y aún de nosotros mismos, porque Pedro a Timoteo le decía, cuídate de ti mismo. O sea, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. No es como que nosotros estamos en esta tierra y somos tan espirituales como que no vamos a confundirnos, como que no vamos a cometer errores. No, hermanitos. Estamos en esta tierra y mientras estemos en la carne, tenemos que tener cuidado intensivo, porque somos malvados y perversos. Ahora vamos a ir al tema de la blasfemia. Jesucristo fue acusado de blasfemo. Mateo 9:34. Mateo 9:34. Y dice la palabra, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Como si una casa podía estar dividida entre sí misma. Por el príncipe de los demonios. O sea, este se está haciendo llamar quien no es. Y hasta el día de hoy, en Israel, dicen que somos blasfemos los cristianos. Eso piensan en Israel. Por eso que a los judíos mesiánicos en Israel, si podrían hacernos las vidas a cuadritos, la hacen. Pero nosotros que entendemos el amor de Dios, les amamos por encima de todos. Para nosotros son nuestra familia, son nuestros hermanos, descendientes de Abraham, el amigo de Dios. Y obviamente, pero ellos decían, estos, estos son unos mentirosos. Nunca le creyeron que él fuera el Mesías, que él fuera el enviado, aún después de haber hecho las señales que hizo, la resurrección de Lázaro, la mano seca, aún después de la resurrección. Recordemos que dentro de todo, los que vieron cómo él se iba al cielo, creyeron. Más de 500 personas y escribieron libros como contemporáneos de Flavio Josefo, que, o sea, de Pablo, que era Flavio Josefo, como que sorprendido de ver las cosas como que nuestro Mesías. Entonces, y se escribieron otros libros que no eran la Biblia y que ratifican la veracidad de lo que Cristo vino a enseñar. ¿Qué pasa, hijito? Ya, ya, ya. Entonces, ya. Y esta es la situación. Voy a abrir la puerta a este pedazo de caimán con plumas porque ya, 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 ya. Fuera, fuera. Dios santo, cómo. Arriba del pastor de usted. Uy, parece que se estaba soñando ahí el pobre. Estaba queriendo hablar. Bueno, entonces la vida es esta. Nosotros tenemos que tener una cosa muy segura. Gracias a Dios, el Mesías ya vino y estamos esperando que regrese para el arrebatamiento. Estamos esperando tener un encuentro fraternal de amor con Dios y encontrarnos con Él e irnos en una nube al cielo, que Él vendrá hasta, porque Él no pisará tierra. En el arrebatamiento, Él no pisará tierra. Él vendrá y nos llamará. Y el Espíritu Santo nos va a llevar y estaremos con el Señor
siempre. Desde ese momento será el evento más glorioso, más maravilloso que se pueda haber imaginado cualquier ser humano. ¿Qué creo? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que Él era el Mesías. A mí me da mucha pena, muchísima pena, cuando tengo que encontrarme con gente que amo tanto como los judíos ortodoxos y que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. Me da muchísima pena, me da muchísima pena, porque es un dolor, porque sé que ellos tienen celo de Dios y están protegiendo el país de Israel como que entregando sus vidas. Los hijos de ellos están en el ejército y tienen y ahora 60 países, 60 naciones, más 160 países de las Naciones Unidas, sumando las 60 de los árabes, que están dispuestos a otorgar un premio tan grande a los terroristas, hacerlos una nación. Esto es increíble. ¿Cómo? Hay un micrófono que está encendido, no sé cuál. Por favor, tenemos que tener ya. Entonces, esto, más bien, ¿quiénes son los blasfemos? ¿Quiénes son los blasfemos? Blasfemo no era Jesús. Nosotros no somos blasfemos. Los blasfemos son los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Los católicos son blasfemos porque han recibido supuestamente a Jesús. ¿O saben quién es Jesús? ¿Y a quién siguen? ¿Y a quién adoran? A la Virgen María. Entonces yo tengo control aquí, yo voy a silenciar los micrófonos. Ya. Y este es el gravísimo problema. Pero vamos a ver más. Vamos a ver un poquito más. Mateo 10:25. Lo que ha tenido que soportar nuestro Señor Jesucristo, que lo llamen blasfemo. Bástele el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos llama a nosotros los de su casa. Entienda muy bien. Dice que el Señor va y que donde Él está, estaremos nosotros. Porque Él ha ido a preparar morada para nosotros. Morada. Cada uno de nosotros tiene una casa en el cielo. Para nosotros hay lugar para vivir. O sea que realmente Dios es maravilloso. O sea, y no estaremos definitivamente en el cielo. Cuidado. No, no en el trono de Dios. Porque descenderemos después 7 años, después de los 7 años, descenderemos nosotros y estaremos aquí en la tierra por 1000 años. Y después de los 1000 años, esto no es una blasfemia. Habrán cielos nuevos y tierra nueva. Lo que usted y yo debemos de hacer simplemente es conocer la escritura y mantenernos firmes, sin fluctuar, con las cosas muy claras. Pero el Señor tuvo que aguantar semejantes sandezas. Vemos Mateo 12:24. Dice más, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Conocían los judíos, conocían a Beelzebú, espíritu de las moscas, conocían a los demonios, conocían las huestes espirituales de maldad, sabían, y a Jesús lo desconocieron. Prefirieron quedarse opacados para el que los hace blasfemar. Es una vergüenza que ellos hayan tenido la oportunidad de estar con el Mesías y no lo hayan recibido. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque muchos de entre nosotros hemos recibido a Jesucristo, pero seguimos en cosas huecas, seguimos en cosas banales. Y eso también es una blasfemia. Cuidado, cuidado, que seamos doblemente blasfemos. Y el Señor obviamente quiere preparar nuestros corazones para que no nos introduzcamos en esta herejía. Vemos nosotros en Lucas, perdón, en Marcos
14:64. Marcos 14:64. Y dice de la siguiente manera: ¿habéis oído la blasfemia que qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Se hacía llamar hijo de Dios? No es que se hacía llamar, es que era el Hijo de Dios, que vino en semejanza de hombre. Lo sabemos, pero ahora, ¿cómo tú recibes al Hijo de Dios? ¿Cómo lo tienes al Hijo de Dios en tu vida para no ser otro blasfemo? Cuidado con decir, ¿cómo lo van a llamar blasfemo? ¿Cómo no lo van a reconocer? Pero si ni tú lo reconoces sabiendo que Él era, si ni tú realmente te aferras y crees, ¿cuánta cantidad de nosotros va y pide favores humanos porque no creen en el poder de Dios? Cristianos que agarran y dicen, por favor, ayúdeme en esto porque yo no sé cómo puedo hacerlo. Y no van primero a mente a Dios para que las cosas estén primero a Dios. También nosotros somos unos blasfemos cuando, obviamente, nuestros corazones están por todo lado. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos esperanza, cuando no creemos, somos blasfemos. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Peor para nosotros. Vamos a ver en Juan 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Juan 10:33. Ah, no, perdón. Juan 10:33. No estoy leyendo Lucas. Juan 10:33. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea, haces buenas obras, pero ¿quién podía hacer semejantes buenas obras si no estaba Dios con él? O sea, querían servirse, pero al mismo tiempo, lo mismo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nos servimos de Dios, pero no creemos que Él sea el Dios, porque si creyésemos que realmente Él fuera el Dios, viviríamos como Él nos mandó y haríamos lo que Dios dice. Entonces, tengamos muchísimo cuidado. Cuidado que digamos, esos son unos blasfemos. Mira aquí. Le respondieron los judíos diciendo, buena obra, diciéndoles los judíos, por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Blasfemia también es lo que dijo Casluna. Si Él es Dios, nosotros somos dioses también. Mentira, nosotros no somos dioses. Que tenemos a Dios, también eso es una blasfemia. Endiosarnos, eso no puede pasar. Dios vive en nosotros, pero nosotros seguimos siendo humanos y Dios sigue siendo Dios. Él no dejó su divinidad y nosotros no dejamos lo humano. Es una tremenda blasfemia lo que dijo. Claro, si Él es Dios y nosotros lo hemos recibido, nosotros somos Dios juniors, dioses pequeñitos. Mentira, eso es una blasfemia. De que Él vino en semejanza de hombre, sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que pensamos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro que hay mucha gente que se quiere endiosar. Hay gente que dice, por mí suceden las cosas, porque viene la bendición a mí. Yo soy el siervo de Dios y por mí se hace todo. Vas a terminar muerto, porque se hacen las cosas porque a Dios le da la gana. Dios puede ocupar un martillo y clavarlo solito sin necesidad que nadie lo mueva.
puede arreglarse una movilidad sin que nadie la toque. O sea, realmente pueden acontecer cosas brutales. El Señor no necesitaría ni siquiera de nosotros los pastores, porque Él es Dios. Entonces aquí todo es gracia, es inmerecido. Nosotros no merecimos nada y Dios es bueno. Tenemos que tener mucho cuidado. Claro, lo llamaron blasfemo, los llaman blasfemos. Dice que a los de su casa nosotros nos llamarán blasfemos, pero también tenemos que cuidar de no ser blasfemos nosotros. Con ser los siervos inútiles, estamos más que felices y satisfechos. Con ser eso, después de haber hecho todo lo que Dios nos manda, decir, siervo inútil soy yo. Siervo, pero inútil, eso soy yo. Entonces las cosas están bien. Y cuidando de que Dios sea glorificado en nuestras vidas, para no caer en ninguna blasfemia, de que Él sea glorificado. Vamos a ver que en Hechos 16:11 viene después la acusación, Hechos 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente de Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad en las provincias de Macedonia, de una colonia que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Reconocía quiénes eran los siervos del Dios Altísimo, el demonio. ¿El demonio nos conoce? Claro. ¿Por qué nos conoce? Porque tenemos a Dios. Y hay de ti si no te conoce. Porque si no te conoce, te hace uno como parte de ellos. Quienes os anunciaban el camino de salvación. Estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. O sea que tomó la autoridad que Dios nos había dado. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y dice así, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Estos no son de aquí. Y enseñan costumbres que no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó al pueblo contra él, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Qué tremendo. Y mira lo que dice así. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, o sea, con grillos, les puso y los puso ahí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y que se iba a matar. El carcelero dijo, aquí acabo con mi vida. ¿Por qué? Si se han escapado todos, me van a matar. Porque era así. Los soldados romanos, si alguien se te escapaba, era mejor que te mates. No es que aquí hasta les ayudan a escapar, ¿no? Y dice, y se iban a matar, pasando los presos pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sobrevino un temor sobre todos. Ellos quedaron libres. Ellos pudieron. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano amado, para que no sea blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Para que sea exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer las cosas muy bien. Y entonces no tendremos temores, no tendremos miedos, no tendremos espantos. Lo que Dios quiere, llenar de poder y hacer cosas poderosas. Mira los que los metieron porque se lo entregaron al carcelero, el carcelero les puso los billetes. ¿Quién era el blasfemo? Ellos eran los blasfemos, los romanos. Y aquí el carcelero ya no le importa que lo maten, ya no le importa nada, porque dentro de todo, ya pues ahora los estaba ayudando a escapar. Lo sacó él mismo lo saca de la misma prisión y les pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sí, y esto es maravilloso. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaba las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que le importó un pingüino la cárcel y se fueron a la casa del carcelero en Roma. Semejante estruendo, semejante escándalo. Dios en cualquier parte del mundo puede hacer esto. Depende de tener siervos fieles, nada más. Y él tomándole aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, él mismo les curó las heridas de todos los azotes y demás cuestiones. ¿Quiénes fueron blasfemos? Los que no habían creído. Y ellos que estaban tomados como que la gente de desorden, del camino del Dios vivo, que la mujer fue liberada. Aquí no solamente la mujer fue liberada, sino el carcelero. No le importó la ciudadanía romana, no le importó que los reventaran al carcelero, porque después para él quedó un tremendo trabajo y una grande responsabilidad. Esta misma responsabilidad, para que Cristo no sea blasfemado, viene a nosotros. La misma responsabilidad. Ahora, ¿sos blasfemo o no sos blasfemo? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no puedo hacer esto. ¿Quién vivía en Pablo? El mismo Dios que vive en ti. El mismo, no es otro. Los milagros no se hacen porque la viejita oró y yo oro y se hacen los milagros, dice. Y la viejita se cree, pero la octava maravilla del mundo. Mira, viejita, si no te arrepientes, los milagros no son hechos por ti. Los milagros solamente los hace Dios. Cuando el Señor nos dice, mayores milagros haréis vosotros que yo, hay cuánta cantidad de gente que hasta camina diferente. Yo soy el pastor. Conozco cada, voy a decirlo, cada estúpido
que se enaltece porque es el pastor. No, no, tienes mayor responsabilidad. No es otra cosa. Ay de ti, pastorcito. Tienes mayor responsabilidad, tienes que tener mayor cuidado. No es nomás como que yo soy el pastor y yo aquí. No, por favor, esto no es así. Increíble. Se trata de la humildad, se trata de la dependencia, la sujeción que uno pueda tener. Pastores ladrones. Hombre, y yo soy el pastor de la iglesia. No, no sos el pastor, sos el ladrón. Sos el choro del pueblo. O sea, ¿cuál pastor? ¿Qué vienes a hacerte el pastor? Pastor es el que cuida el rebaño, no el que trasquila las ovejas. Eso es ser blasfemo. Pastor es el que realmente cumple con Dios como debe de cumplir, que alimenta las ovejas, que las lleva a buenos pastos. No, es que yo también voy a ser pastor, yo también voy a ser un predicador, quiero predicar. Hijito, cuidado con la blasfemia. No utilicemos el nombre de Dios en vano. Entonces, dice así. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. O sea que ya vino la autorización de afuera. Y los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, ¿cómo? Aquí él también era ciudadano romano. Aquí él quería que escuchen la voz de Dios. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, o sea, los que manejaban las leyes, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndolo, le rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, definitivamente el trabajo para uno que no es un blasfemo va a ser un trabajo duro. Va a ser un trabajo donde nos azotarán, donde el cristiano tiene que estar más bien listo para llevar palo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no somos blasfemos. De lo contrario sería una blasfemia, oye muy bien, lo que Cristo dijo. Si al padre de familia lo azotaron, a los de su casa también los azotarán. ¿Entiendes el mensaje? No seamos más blasfemos. Por eso dice mucha gente, ¿cómo puedo sufrir siendo cristiano? Ah, sabes que muchos días yo a Dios le pido, Señor, cógeme, yo ya estoy cansado. No es fácil, pero al mismo tiempo no puedo ser blasfemo. Tengo que soportar las cosas y decir, pucha, Cristo las soportó y dijo que nosotros las íbamos a soportar. Trabajas muchas veces con gente que te da ganas de estrangularlos, pero no lo puedes hacer. Que hacen lo que les da la gana. Y en el nombre del Señor, yo conozco cada pedante, cada altivo, cada orgulloso. Da vergüenza, da vergüenza. Como si fuéramos nosotros algo. Nosotros somos nadie, somos nada. Eso somos. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga misericordia de nosotros? Dejemos de ser blasfemos. Yo me esfuerzo por Señor. Pero está bien. Las fuerzas no son tuyas para que tú vivas, son las fuerzas de Dios. Vives y miras porque a Dios le da la gana, te puso ojos.
Hay mucha gente que presume de grandes cosas. No, siempre seremos nadie, siempre seremos nada. Y no podemos, ni tú ni yo, creernos algo, ¿no? Porque no lo somos. Hagas lo que hagas para Dios. Mira aquí, tremendo Pablo, cómo lo humillaron, cómo lo azotaron. El mismo carcelero se tuvo que tomar el trabajo de lavarle las heridas. ¿Sabes por qué le lavaban las heridas? Porque los azotes romanos eran tremendamente duros. Ahora, yo te pregunto, ¿estarías preparado? No, es que a mí me molestó este. Yo le voy a enseñar quién soy. Por favor, ¿quién vas a enseñar quién sos? Sos nadie. Las fuerzas que tienes son las de Batman, las de Robin, las de Superman. No tienes otras. No tienes nada. Sos nadie. Y si haces algo malo, vas a entrar preso o vas a quedar preso. O sea, lo que tiene que renovarse es nuestra mente para no ser blasfemos. Entonces, somos nadie. No, es que yo quiero que me llamen Arnold Schwarzenegger. Ya tienes razón, 78 años tiene el viejito, ya se va a morir. Por favor, seamos no blasfemos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente, sí, ¿sabe qué, pastor? Yo soy profeta del Señor. ¡Y! ¿Es antecitos o despuesito de Juan el Bautista? Perdón. Hay que preguntarle. No hay profetas. Hay una unción profética. El Señor puede hablar a través de nosotros, a través de sueños, visión nocturna, a través de la palabra, a través de circunstancias, que son 4 formas en las que el Señor utiliza, pero no es porque se haya levantado un profeta. Nadie puede cambiar la dirección de esto. Nadie puede cambiar, ya está. Esta es la palabra profética que hacemos bien en estar atentos. Nadie, un sueño no puede cambiar la dirección de esta bendición. El Señor, por su infinita bondad y misericordia, te muestra algo, pero no es porque seas profeta. Hay mucho blasfemo. Mira la vergüenza de esa mujer. Cristo mismo me dio la revelación. Estoy segura, el arrebatamiento será el 24. Aseguró. Y ahora, ¿qué dice el 25? Nadie se fue, por lo menos creo que de entre nosotros, espero que hayan santos también, pero ninguno de nosotros nos fuimos, porque las noticias ya hubiesen llenado todo. La ONU está reconociendo que algo tremendo viene. La ONU, como que el cumplimiento de la Biblia, claro, es que el Señor está haciendo cosas maravillosas. Ahora, Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Qué fuerte. ¿Cuál es la blasfemia? No haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Habiendo sabido quién era, no haber vivido como Él nos manda. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Qué fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Que no nos maneje Dios, que nos manejen las personas, también es blasfemia. Ahora, si te manejan para Dios y te ayudan para Dios, qué bendición. Eso es maravilloso. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en lo venidero.
aquellos que se hayan hecho marcar, por eso dice la Biblia, que aquellos que se hayan hecho marcar con la marca de la bestia nunca serán perdonados. Porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. Estamos ya nosotros no marcados, sellados. Y sobre ese sello quererse hacer poner por miedo, por mantener tus bienes. Por eso es que el Señor quiere que nos vamos en el arrebatamiento. Pero que si no nos vamos en el arrebatamiento, va a ser muy difícil que te vayas después. El tiempo de gracia es ahora, donde está el Espíritu Santo, y tendríamos que ser blasfemos en no creer, en no esperar, en no buscar, en no llenarnos de Él. Eso también es una blasfemia que no se le será perdonada al hombre. Como que no quiero tener tiempo de oración, no tengo comunión con Dios por medio de su palabra, me manejo como me da la gana, hago lo que quiero. Cuidado la blasfemia contra el Espíritu, no te será perdonada. ¿A qué vino el Espíritu? A traer convicción de pecado y a producirnos frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros muchas veces, claro, dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Los hombres nos quieren sacar del plan, del propósito y hacernos hacer cosas que no podemos y que no debemos. Cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que hay que tener mucho cuidado. Dios es maravilloso, Dios es bendito. Por eso vivir como a Dios le agrada que vivamos, qué bendición, la máxima belleza, la máxima dulzura. No puede haber otra maravilla más linda en la vida del ser humano, vivir como Dios nos manda. Solo hacer lo que quiere Dios, no preocuparse de nada más. Y tener lo que Dios quiere que tengamos, no anhelar nada más. Entonces, vamos a ver también versículo 32 de Mateo 12. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Aquí voy a decir algo muy fuerte. Cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios 12, por favor. Mira quiénes son blasfemos en el Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaba llevándolos como os se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os ruego, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, ni nadie. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, hay dones, hay diversos ministerios y hay operaciones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Gente que dice que no hay don de lenguas, que no hay sanidades, cuidado, ser blasfemo en contra del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, no, ya no se hacen estas cosas. Cuidado.
dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, o sea, profecías no cambiantes, sino el Señor me ha dicho que usted, hermanita, por favor, que está no casada, que ponga, usted tiene tantos hijos, a mí me ha pasado eso infinidad de veces, pero no por eso soy profeta, por eso dice a unos profecía, no está diciendo a unos haré profetas, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Qué tremendo. O sea que agarrar y decir que no existe esto, ser blasfemo. Ser un blasfemo. Ser un blasfemo, decirle a Dios, no, tú no hablas en lenguas, tú no haces milagros, tú no puedes hacer esto. Poner limitaciones al Espíritu Santo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo que no te será perdonado, dice la palabra. Pero hay gente que leyéndolo no quiere creer. Y cuando tú encuentras de que hay gente que profetizaba que no eran profetas y que hay gente que hablaba en lengua y que, por favor, y que no era otra cosa que el Espíritu Santo de Dios, que les daba que hablase. Entonces pregúntate si no sos un blasfemo. Pregúntate, no vaya a ser que estés confundido y que termines blasfemando. Y obviamente ni siquiera busques, ni siquiera los procures, porque eso también es una blasfemia. Y hay gente, peor todavía, que habla lengua sin haber sido tomada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Rambo, suelta la bazuca. Bazuca, bazuca, bazuca. O sea, gente que quiere decir que obtuvo cuando no obtuvo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que le miren como la sierva o que le miren como el siervo del Señor. Vamos por partes, preocupémonos de no ser blasfemos y no hacer blasfemar el nombre de Dios. A mí me ha mostrado Dios que tengo que decirte esto que va a acontecer. ¿Qué cosa? Si te ha mostrado Dios, lo va a hacer. Si no te ha mostrado, mejor no hables, no abras la boca. Cuando el Señor habla, respalda. Cuando yo salía con más de 90 personas de Riberalta hacia Cobija, Señor, ¿cómo voy a mantener tu pueblo? ¿Cómo? Yo no sé nada. El Señor me había mostrado ya el lugar donde nosotros llegamos. Qué difícil, qué momentos más duros, teniendo que ser responsable de trasladar a una gente de una ciudad a otra y que no falte comida. Y ni bien llegamos, nosotros nos regalan aceite, azúcar, fideos. Pucha, sorprendente. El Señor me lleva al lugar donde teníamos que estar y me dice $1,000 pagarás el alquiler. Cuando sale la mujer y le digo, pucha, quiero hablar con el dueño. Y si lo alquila, ¿en cuánto lo alquila? $1,000. Pero no teníamos ni un solo peso. No teníamos ni un solo boliviano de anticipo. Con 456 bolivianos salía de la ciudad de Riberalta y 98 personas, para ser exactos, niños y todo el mundo me decía, el pastor, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a bañar? Y yo lo único que había hecho es obedecer a Dios. Dios habla, Dios habla. Yo soy testigo de que Dios habla, pero Dios nunca ha fallado. Nosotros hemos sido los que hemos fallado, pero Dios nunca nos ha fallado. Dios es real. El mismo Dios que se movía en ese tiempo, ese mismo Dios está con nosotros y está en nosotros, pero nosotros somos nadie. Es como que el anillo, iglesia, es como el anillo. Mira,
Yo no tengo anillo, pero el anillo, ¿qué es? Simplemente una persona que tiene anillo. Pero es así cuando viene el Espíritu Santo. Reconoces a una persona cuando está con el anillo, reconoces a la persona cuando está el Espíritu Santo. Pero cuando estás sin nada, eres nadie nomás, una mano nomás. Entonces, y esto te hace ver que sos casado. Ahí está. Esto te hace ver que sos casado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, que Dios en nosotros muestre a otros que somos hijos de Dios, que estamos casados con Dios. Hermanos amados, cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy siendo muy explícito, estoy tratando de transmitirles lo que Dios quiere que se transmita para que estemos felices. Hay pastores que dicen, no, dones de lenguas, yo ni siquiera. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 14, por favor, para... Sí. Y mira lo que dice aquí, para que por lo menos entre nosotros no haya más blasfemos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No está diciendo que seas profeta, que profeticéis, porque es especial cuando dentro de todo el Señor te da una revelación, digamos, un sueño con una persona, una dirección. Si el Señor me habla, como me habló de la hermana Otilia, me habló del hermano Rubén, pucha, fueron sueños, me habló de Julico, de la cárcel, cuando yo no, todavía no iba ni siquiera a empezar el Señor, cómo me habló lo de la cárcel. Y bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y dice así, que profeticéis, pero no te hagas llamar profeta, que profeticéis. Dice, porque el hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto quiere decir lenguas espirituales, no lenguas vernáculas, no está diciendo idiomas, está diciendo lenguas espirituales, pues nadie le entiende. No está diciendo el traductor, el que habla inglés, también te hace hablar en lenguas, así. A mí el Señor me hizo hablar en hebreo y yo sabía que era hebreo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es una blasfemia agarrar y decir, no existe esto. Esto no es verdad. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que reciba la edificación. Qué tremendo. Muchas veces tú no tienes el lugar donde vas a construir y el Señor te muestra, y eso es una profecía. No va a cambiar la palabra más segura en la que hacemos bien en estar atentos. No va a cambiar. El Apocalipsis no lo va a cambiar. Pero te puede hablar de un presidente. Te puede hablar dentro todo de un senador. Te puede hablar de una persona. Sí, te puede. Claro, es que la gente, cuidado, por eso te digo, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. No quiero que entremos en esto, en agarrar y decir, no, Dios no lo puede hacer. Cuidado, iglesia, mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado en no referirnos de esa manera. Amén. Entonces voy a pedirle a la hermana Pati Quiroz, por favor, que haga la oración para cerrar. Perdón, perdón, pastor. Mire,
Estaba leyendo que en Efesios 4:11 nos habla el Señor y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El mismo Señor les llama así, son ministerios, columnas para la iglesia, para alimentar a la iglesia, ¿no? Son para bien y guía de la iglesia. Y digo, si hay gente que el Señor le dio el don de profecía, pues es profeta. Es como si alguien tiene el don de arreglar zapatos, pues es zapatero. No, hermana. No lo entendí. No, 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 no. Y Es sabe que una cosa, yo digo, somos vasos de barro, o sea, somos polvo. Y el vaso se llena del Espíritu de Dios, o sea, por eso dice, el Dios es uno y el mismo Dios. Es un Dios. Realmente no somos nada, ni el pastor, ni el maestro, ni el que tiene el ministerio de profecía. O sea, realmente no somos nada, sino somos llenados del Espíritu de Dios. Pero Él mismo, como dice usted, a mí no me gusta que me llamen pastor porque, pues no, o sea, somos siervos inútiles. Pero si entendemos que el Señor les llama así, pues es el Señor. Nosotros entendemos que somos siervos inútiles, sea el título que tengamos. Realmente, más bien es un honor servirle al Señor de la manera que Él quiera. sí, hermana. Lo que pasa que dentro de todo hay ahora ministerio. Por eso que profeticéis, pero no por eso va a ser profeta. Ah, no, sí Constituyó es ya, ministerio. claro, ¿me entiende? No hay profetas, no No, hay no, no. apóstoles, porque los apóstoles, o sea, son 12 apóstoles sobre los que Sí, están los claro. cimientos de las... No, no, no hay más. No, no, nunca va a haber Por otro eso fue apóstol. desbancado, en vez de Judas, no entró, entró Matías. Pablo. Matías, solamente dos Ujú. versículos. Entonces, y lo sacaron porque dejó, no, porque no era. Y lo pusieron, el Señor mismo escogió a sus 12 apóstoles. Cuidado. Y en los apóstoles seguían los 12 ministerios. El apostólico, el apostólico, el que dentro todo toca todos los ministerios, el profético, el evangelista, milagros, el pastor y el maestro. El maestro, porque él da dominique, porque da para enseñar. Hay gente que Entonces, tiene el don de enseñanza, sí, 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 es el don, pero no, 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 no. Maestro, maestro es el Señor Jesús. por supuesto. ¿Me entiende? Entonces, lo que pasa a la gente que busca títulos y hoy en día se hacen llamar apóstoles cuando ya no hay apóstoles. Y si no hay Esa es la apóstoles, tampoco blasfemia. hay, eso es una blasfemia. Y tampoco hay profetas. Por eso que profeticéis, pero no dice que seas profeta. Constituyó ya unos apóstoles, ya no va a levantar. Por eso está clarito. Matías hubiese sido apóstol. Hubiesen habido 13 nomás. No. Nada que ver, no lo tomó en cuenta, el Señor no le habló más, ni se lo menciona más que en dos versículos, Matías. Y entró, y entonces, o sea, si no habían apóstoles, tampoco hay profetas. El último profeta que se levantó fue Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Yo no soy digno de aquel que viene ni siquiera desatar la trenza de los calzados, porque aquel que viene bautizará en fuego y en espíritu. Yo simplemente anuncio, pero Él es el que bautizará en fuego y espíritu. O sea, Él profetizó cómo tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, de la manera que tenía que venir. Entonces, a la verdad, ninguno más cambia la dirección y la dirección ya está estipulada, ¿me entiende? El profeta señalaba los tiempos, las direcciones, pero ya está escrito. Entonces ya no hay necesidad de tener profetas, porque ya está escrito. Profeta es una persona que marca la dirección. Y el último que dijo esto fue Juan el Bautista. Ya ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo recibí un sueño de la revelación, como dijo esa vieja bruja, que el 24 va a ser el arrebatamiento. Nada que ver, no hay profetas. Ya no hay, no puede haber profetas. Sin embargo, los ministerios siguen Los ministerios para siguen. alimentar y cuidar a la Claro, para iglesia. Es alimentar y diferente. para todo, pero es Dios mismo. Pero ya Por supuesto. profeta como persona no existe. No, no, No ni existe más. apóstol, ni Ni no hay. apóstol, ni... Y incluso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, dice. Vea Efesios 4:4.
4:11. Vamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, por lo general el pastor debería de ser maestro que enseñe la palabra, pastor y maestro. Pero el pastor es el que simplemente ya está todo escrito, cómo va a ser el futuro. Ya no puede haber profeta, porque ya el profeta es el que direccionaba al pueblo. Por esto este es el apóstol, proyecto, y este es el profeta. El último profeta que se levantó fue Juan el Bautista. No puede haber más. La Biblia lo dice que no puede haber más. No puede haber más. Y no puede haber más. Porque ya está. Ya no hay más nada. O sea, el No, profeta es el no que... van a poner otra No, columna en el cielo para no. otro No, 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 apóstol. no, 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 no. Ya está Y hecho. no van a levantar a otro apóstol. No se va a Ah, levantar. O sea, todos los que se hacen llamar o profetas o apóstoles, esos son blasfemos y son claro. mentirosos y son ladrones. Títulos se hacen poner cuando no son nadie, cuando no son nadie. Así de simple. Evangelista que vamos y predicamos las buenas nuevas de la salvación. Por eso nadie más puede levantarse como profeta y decir, bueno, el cielo va a ser así. Ya hubo esos profetas, como Claro. Elías, como Moisés, ya hubo, como Samuel. Pero ahora naranjas verdes. Hay profetas mayores, hay profetas menores. Listo, vino Se Juan el cerró. Bautista, el último, se cerró todo. No hay más nada que hablar. No se Amén. puede cambiar ya esto. Esto ya está establecido completamente sellado, sellado, Correcto. sellado, sellado. ¿Me entiendes? Y Amén. nadie, perdón, y nadie se puede levantar y decirte, Dios me dijo que te viene una gran prosperidad. Dios me dijo que te Claro, eso no viene es. algo mejor. Eso no es. No, no, eso no, no. Eso es una vieja loca o un sonso que dentro de todo va de su corazón, hablaron, de su corazón profetizaron mentiras. Amén. ¿Está claro, Pastor, hermana Patita? Sí. Sí, Andreita. ahí en ese mismo pasaje incluso dice la palabra, dice también que el Señor los levantó para eh, para la obra del ministerio, dice en mi versión, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, realmente ahí es donde el Señor nos llama a discernir. Por sus frutos los conoceréis. Por supuesto que sí. O sea, si hay una persona que dice, el Señor me ha dicho que va a pasar tal cosa, sí lo hay, porque de Claro, hecho sí. yo tengo acá en Estados Unidos el ejemplo de del siervo King Clement, que el Señor Claro, le ha mostrado. O sea, y eso le ha no se puede mostrado lo que ha decir. pasado ahorita en Claro. la segunda reelección de Trump, bueno, varios eventos que se han cumplido, Pero se no por han eso se va a hacer cumplido. llamar profeta, pues. Exacto, No. y él de hecho, él no, a sí mismo no se identifica así, sino que él mismo dice, el Señor es el que dice. Claro, Y en los Y últimos tiempos va a haber mucha revelación. De hecho, es parte de la señal, ¿no? Que claro. niños. exactamente. Pero no hay más profetas. Pero eso es No. para la edificación de la iglesia. Nada Ahí más, pues. el Señor lo está usando para advertirnos a nosotros que estemos alerta a estos tiempos o a lo que Y va a es correcto ocurrir. decir, el Señor me No, dijo, porque pues ¿de dónde? exacto, pero no como dice la hermana Patricia, que es que usted va a ser rico, usted va a ser no Ah, sé no, qué, no, no, usted va a no. ser si sé más, y ahí lo único que está alimentando es la carne y el Nada deseo carnal más. de Nada los más. Que eso es lo hombres. que les gusta a estos maleantes. Eso es lo que les gusta a estos Exactamente. maleantes. Ladrones asalariados, ladrones, asesinos de la gente. Porque la gente quiere ir Pastor, donde el profeta, porque la gente quiere ir y se vuelven ya espíritus de adivinación. Aquí Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas, la ley y los profetas, Lucas 16:16, eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Pare de contar. No dice de allá más allá, sí. Pare de contar. Pastor, perdón, pastor. También dice en Mateo 24 que el mismo Jesús hablando, que vendrán muchos en su nombre, hablando y queriendo decir cosas, pero que no le creamos. Él no advierte ahí, amén. Sí, pare de contar. Entonces es mejor. Yo, por ejemplo, he tenido sueños de revelaciones tremendos, pero no por eso soy profeta. No. Y Dios me libre, como si a Juan el Bautista, pues yo lo respeto. Y si Dios dice que él es el último, ¿qué me voy a querer pelear con Juan el Bautista? Pues usted tendría que ser sonso. No, nada que ver. Soy siervo inútil. Y tratemos de hacer todo lo que Dios nos manda. Y así, siervo inútil soy. El título no me va a salvar. Para nada. Entonces espero que haya quedado claro. Pero sí hay el don de profecía, ¿verdad? Pero claro, o sea, pero es la profecía por el poder del Espíritu Santo de Dios. No es para que se ponga un hombre el título yo soy el profeta. No, sino para edificación de la iglesia. Como que dijeron, el hombre que ha enterrado a tu marido te va a enterrar a ti. O sea, dentro de todo, ¿por qué? ¿Acaso eran profetas ya? Ya no eran profetas. Ya no eran profetas. Había la unción profética, pero no se hicieron llamar profetas. Los reconocieron hasta Juan el Bautista. Dijeron, ese es el último profeta. Pare de contar, me quedo tranquilo. Entonces hay tremendos sueños de revelaciones y demás cuestiones, pero no hay más profetas. Amén. Espero que haya quedado claro para que no seamos más blasfemos. Si el Señor dice que pare de contar, listo. Yo por eso les vuelvo a explicar. El profeta marcaba la dirección de los tiempos de todas las cosas. Ahora, hay una unción profética que es por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero apóstoles y profetas no existen ni uno más. El último era Juan el Bautista y los 12 apóstoles son los últimos. Pare de contar, lo dice la Escritura. Amén. No lo digo yo, lo dice Dios. Amén. Entonces yo prefiero no discutir con Juan el Bautista, no discutir con Pablo y decir, ¿sabes qué, Pablo? A mí me corresponde entrar ahí, entonces no puedo sacar a ninguno, a Pedro, a Juan, no puedo sacar a ninguno de ellos para hacerme poner un título, no lo puedo hacer, son los 12 cimientos de las 12 de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Amén. Hermana Patita, por favor, ore. Sí, pastor, vamos a orar. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias Señor. por iluminarnos, Señor. Gracias por mostrarnos más de ti, un poco más de ti, Señor. Limpia estos vasos de barro que somos, Señor. Límpianos, quita la oscuridad de nuestros ojos, las escamas de los ojos y abre los ojos grandes, Señor, de nosotros, los ojos espirituales, para que veamos tu poder, tu grandeza. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Danos sabiduría, entendimiento. Quita la rebelión de nuestro corazón, Señor, la dureza de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a no ser engañados, atrapados por el mundo, Sí, Señor. Señor. Levanta al débil, Señor. Levanta al enfermo, levanta al menesteroso, Dios de la gloria. Te damos gracias porque tú eres el buen pastor. Tú eres el que tiene Sí, cuidado Señor. de sus ovejas, Señor. Tú eres el que escucha las oraciones de tus hijos, Señor. Límpianos, Sí, Señor. Límpianos y ayúdanos a tener oraciones limpias, santas, correctas, agradables a ti, Señor. Seamos dirigidos con tu Espíritu, Señor, para todas las cosas que hagamos, Señor. Levanta hombres sabios, maestros, pastores, levántalos, Señor, porque la mies es mucha y los Señor, obreros Jesús. son pocos, Padre Santo. Háblale a tu pueblo, Señor, quítale las cadenas que los tienen agarrados del mundo, Señor. Quítales toda pesadez, todo desánimo, Señor, porque en ti hay libertad, en ti hay gozo, en ti hay paz, Señor. Llénanos de ti, Señor. Cuida de tu pueblo. Bendice a Israel, Señor, porque los enemigos se han multiplicado, Padre Santo, como lo anuncia tu palabra, Señor. Los enemigos se han multiplicado, Señor, pero tú estás desde tu trono viendo, Señor, y te ríes de estos enemigos porque tú estás al mando de todas las cosas, Señor. Tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, Señor. Gracias por estos momentos en los que podemos comer el pan espiritual, Señor. Gracias Señor, porque Jesús. alimentas nuestra alma, Señor.
Gracias, Señor, por estos momentos. Bendice al pastor, bendice a su familia, Señor, a sus hijos, Señor. Bendícelos, que no se aparten del camino, Señor, porque la tentación es fuerte, la batalla es dura, Señor. Cuídalos, Señor, sustenta, provee todos estos ministerios que has puesto en su mano, Señor. Cuida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, de Villabush, de Oasis, todo, Señor, todo, porque tú tienes conocimiento de nuestro corazón, de nuestras cargas y de nuestras preocupaciones, Señor. A tus pies venimos, nos ponemos y derramamos nuestro espíritu ante ti, Señor, así como el siervo brama por las aguas. Así bramamos por ti, Señor. Te anhelamos, te deseamos, Señor. Queremos honrarte. Enséñanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero ser enfático. Pablo a Timoteo no lo nombró apóstol ni profeta. Pablo a Silas no lo nombró ni apóstol ni nada. A Filemón ni en ninguno más de esos. Nada que ver. No. Y eran hombres llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. A Cornelio. Así que esté claro en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gloria a Dios. Tan claro como tiene que estar. Que el Eterno guarde cada uno, hermanos de la cárcel. Que el Eterno los guarde, los bendiga. Bendiciones, hermano. Amén, Alfonso. Bendiciones. Hermano Alejandro, que el Eterno los guarde. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebra-costillas. En Milena, Moniquita. Shalom, shalom, shalom. Un abrazo. Shalom, shalom, familia. Bye.